Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar del tema de hepatitis, tema complejo, largo, importante. Empezamos por el capítulo 8, consideraciones generales con respecto a la hepatitis aguda y a la hepatitis crónica. Con respecto a la hepatitis aguda, tenemos que decir que es un cuadro de comienzo agudo, que el paciente tiene como síntoma cardinal una marcada astenia, una terrible astenia, un terrible decaimiento. Siempre que usted vea a un paciente con una marcada astenia, con un marcado decaimiento, usted tiene que pensar en la hepatitis. Tiene anorexia, puede tener sensación nauseosa, cierta sensación de asco ante los alimentos, pueden tener asco al cigarrillo, eso es otro síntoma bastante común, pueden tener vómitos. A veces la hepatitis puede comenzar simulando una enfermedad del suero. Una enfermedad del suero. Esto quiere decir, enfermedad del suero eran las enfermedades que ocurrían cuando usted a un paciente le daba suero de caballo para contrarrestar determinadas enfermedades infecciosas. Y se producía un síndrome con artritis, rash cutáneo y fiebre. Eso se llama entonces como un síndrome de la enfermedad del suero. Artritis, rash cutáneo y fiebre. A veces la hepatitis puede comenzar con un cuadro con estas características. Luego se va a instaurar siempre una ictericia. Es una ictericia hepatocelular, es una ictericia con coluria, la orina es de color Coca-Cola y con hipocolia. La materia fecal va a ser de un color más clarito que el habitual. Al examen físico, si usted le palpa el hipocondrio derecho, el paciente refiere cierta molestia, el hígado puede estar levemente aumentado de tamaño y es un hígado de características blandas. En el laboratorio, en las hepatitis agudas, las transaminasas, la AST y la ALT, están elevadas varias veces por encima de lo normal, en la mayoría de los casos con cifras por arriba de 500 unidades internacionales. La hepatitis aguda puede tener las siguientes causas. Primero, los virus hepatitis, puede ser hepatitis A, hepatitis B, C, delta, hepatitis E y hepatitis G. Otras virosis que pueden dar hepatitis, ahí tenemos el citomegalovirus, muy importante, el virus Epstein-Barr, o sea, la mononucleosis infecciosa, el virus herpes, el dengue, la fiebre amarilla, y en los últimos años se han descrito el virus SEN y el virus TT. Después hay causas no infecciosas de hepatitis, o no infecciosas me refiero a no, mejor que no infecciosas, no virales. Habría que poner no virales, no infecciosas. Ahí tenemos la hepatitis autoinmune, que es una enfermedad autoinmune, las hepatitis producidas por medicamentos, la hepatitis alcohólica, la enfermedad de Wilson a veces puede debutar con una hepatitis simulando una hepatitis aguda, y la hepatitis provocada por sífilis. En el interrogatorio del paciente con hepatitis, usted le va a preguntar si ha tenido contacto con enfermos con hepatitis. Los periodos de incubación suelen ser prolongados, si ha recibido transfusiones, si hay antecedentes de promiscuidad sexual, de prostitución o de homosexualidad.
Si tiene alguna profesión de riesgo por contacto con sangre, por ejemplo, odontólogo, médico, enfermero, si ha estado preso, si hay antecedentes de enfermedades autoinmunes, ya que las enfermedades autoinmunes pueden asociarse a las hepatitis autoinmunes, si hay antecedentes de alcoholismo y si ha ingerido medicamentos que pueden provocar hepatitis, por ejemplo, la isoniazida, la piracinamida, la aspirina, la amiodarona, los hipoglucemiantes orales, las estatinas y los fibratos son los medicamentos que más comúnmente producen hepatitis agudas. Entonces, este es el cuadro de la hepatitis aguda. Como ven, primero pensamos en los virus hepatitis, después en los virus no hepatitis y después en las causas no virales, que son autoinmune, alcohólica, medicamentosa, enfermedad de Wilson y sífilis. Diferenciamos este síndrome del síndrome de hepatitis crónica. El síndrome de hepatitis crónica en general, el paciente con hepatitis crónica es un paciente asintomático que solo viene al consultorio y se encuentra uno en el hepatograma con una elevación de las transaminasas, pero es una elevación leve, tiene las transaminasas entre 70, 80, y para decir que es una hepatitis crónica, esa elevación debe persistir durante más de 6 meses. Esa elevación de las transaminasas también se puede ver en la cirrosis. Por lo tanto, usted va a tener que diferenciar si el paciente tiene una hepatitis crónica sola o si tiene una cirrosis sola, o puede ocurrir que tenga las dos cosas, que tenga una hepatitis crónica que está evolucionando a la cirrosis. ¿Cuáles son las causas de hepatitis crónica? Bueno, tenemos causas virales y no virales. Las causas virales son la hepatitis crónica por el virus B, la hepatitis crónica por el virus delta, la hepatitis crónica por el virus C y la hepatitis crónica por el virus E, pero esta solamente en pacientes inmunodeprimidos. Y hay 3 causas no virales de hepatitis crónica, que es la enfermedad de Wilson, la hepatitis autoinmune y la hepatitis medicamentosa. En todo paciente con hepatitis crónica, usted le tiene que solicitar los marcadores serológicos para descartar hepatitis B y hepatitis C. Si eso le da positivo, hay que medir la carga viral circulante y hay que hacerle una biopsia hepática para ver si ese hígado está evolucionando a la cirrosis. Las hepatitis crónicas virales se tratan con antivirales. En la hepatitis B los porcentajes de curación son del 50%. En cambio, en la hepatitis C tenemos porcentajes de curación que están alcanzando actualmente el 80%. Aquellos casos que no se curan con los antivirales requieren tratamiento de por vida con antivirales y lamentablemente un porcentaje de ellos evoluciona a la cirrosis o hepatitis y pueden morir también, además de la cirrosis, pueden morir por hepatocarcinoma. Entonces este es el síndrome de hepatitis crónica. Habiendo explicado, ¿quedó claro estos 2 síndromes? ¿Hay quien hacer alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Si no, nos metemos ya en cada hepatitis. Sí, Doc, una consulta. ¿La Sí. crónica se puede reagudizar o no? Ya es progresiva. Vamos a ver que a veces, cuando usted tiene hepatitis crónicas, si usted por alguna razón se inmunodeprime, se puede producir una reactivación. Ah, reactivación. Gracias. Pero para que ocurra la reactivación,
tiene que usted tener una inmunodepresión. Puede ser o porque tiene una enfermedad que a usted lo inmunodeprime, o porque le dieron inmunosupresores o corticoides. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre el virus. Empezamos con el virus de hepatitis tipo A. La hepatitis A, el virus de la hepatitis A es un virus ARN. Es un virus de la familia de los hepatovirus. La vía de contagio es una vía fecal oral. Sobre todo en áreas de pobreza, se transmite por agua contaminada o alimentos contaminados. También se puede transmitir por vía sexual, pero solamente si hay contacto entre la boca y el ano, si no, no. El uso de heces humanas como fertilizante favorece la diseminación del virus. El consumo de mariscos que crecen en aguas contaminadas favorece el contagio. Se puede transmitir por sexo anal en homosexuales. Los niños menores de 2 años son un factor muy importante en la diseminación del virus, porque a esa edad, a los 2 años, el virus produce una hepatitis anictérica. Entonces no está la ictericia, cursa como si fuera un cuadro gripal. Y entonces el chico sigue yendo a la guardería o está en la casa con los hermanitos y sigue contagiando. El periodo de incubación de este virus A es de 1 mes, 30 días. El virus se replica en las células del epitelio intestinal y se va a eliminar por materia fecal entre la semana 1 y la semana 4 a partir del contagio. Y la materia fecal sigue siendo contagiosa hasta 2 semanas después de la aparición de los síntomas. Esto es un punto que lo tienen que saber, un punto importante. O sea, cuando el paciente tiene los síntomas, durante 2 semanas todavía contagio. Por esa razón, los pacientes no deben compartir cubiertos y otros enseres personales con otras personas, porque si no se contagian. Los niños son en general asintomáticos, se denomina hepatitis anictérica. En cambio, el 70% de los adultos tienen síntomas de la enfermedad y a veces puede producir necrosis hepática masiva y muerte por hepatitis fulminante. La forma de comienzo es una forma con síntomas inespecíficos, astenia, malestar general, mialgias, fiebre, pueden tener náuseas y vómitos, anorexia, puede haber una leve hepatomegalia y dolor en hipocondrio derecho. Luego de estos cuadros generales aparece la ictericia, es una ictericia hepatocelular con coluria e hipocolia. Se ha descrito una forma ictérica de la enfermedad. La forma ictérica es aquella en la cual se mejora más rápido las transaminasas, pero el paciente persiste ictérico durante más meses. Tuve un amigo que tuvo una hepatitis A con forma ictérica, donde se le normalizaron las transaminasas, pero estuvo ictérico como 4 meses. En el 80% de los casos, las transaminasas se normalizan en menos de 6 meses. Puede haber formas recurrentes. Recurrentes es que remite durante algunas semanas y después hace como una recaída de la enfermedad. Los factores que favorecen la recurrencia son que el paciente camine mucho, haga como un esfuerzo físico importante, que consuma alcohol o que haya sido tratado con corticoides. Esta enfermedad no pasa al estadio crónico,
no se hace crónica, pero sí puede ser un gatillo que active la aparición de una hepatitis autoinmune en individuos que estén genéticamente predispuestos para tener hepatitis autoinmune. Se han descrito algunas complicaciones. Por ejemplo, se ha descrito que puede dar pancreatitis aguda, viral, puede dar síndrome de Guillain-Barré, lo hemos estudiado en el sistema nervioso. Se ha descrito aplasia de los glóbulos rojos, aplasia solo de la médula que fabrica glóbulos rojos con una anemia. Se ha descrito trombocitopenia y se ha descrito artritis. Importante esto de las complicaciones porque se los puedo preguntar. Hay 4 indicaciones de internación. Primera, que el paciente tenga más de 40 años, se interna. Si tiene anorexia y vómitos persistentes, se interna. Por supuesto, se interna si desarrolla una encefalopatía hepática, porque eso indica que está haciendo una insuficiencia hepática y que es un cuadro fulminante. Y si empeora el tiempo de Quick, por el riesgo de que empiezan a aparecer trastornos de coagulación, y ese empeoramiento del tiempo de Quick está indicando que está evolucionando a la insuficiencia hepática. En el hepatograma aumentan las transaminasas, está aumentada la fosfatasa alcalina y la gamma GT, la bilirrubina es a predominio de bilirrubina directa. La bilirrubinemia no suele ser muy elevada, suelen tener bilirrubinemias de 5, 6, no más. La eritrosedimentación está aumentada. Se hace dosaje en sangre del anticuerpo inmunoglobulina M anti-hepatitis A. Entonces el diagnóstico es con el anticuerpo contra la hepatitis A, inmunoglobulina M, porque eso indica que es una infección aguda, está presente en el 99% de los pacientes. Si pasa más de 2 meses, hay que pedir también la inmunoglobulina G, porque a medida que pasa el tiempo aparece la inmunoglobulina G. El tratamiento. Reposo en la casa. No es necesario que el paciente esté en cama todo el tiempo. No es necesario. Tiene que estar en situación de reposo. No puede hacer ejercicio físico, no puede hacer nada violento. Los primeros días se le indica una dieta con pocas grasas y rica en hidratos de carbono, porque si usted le da muchas grasas, tiene más intolerancia oral. En las formas donde hay mucha ictericia y tarda en bajar la bilirrubina, se le pueden dar pequeñas dosis de corticoides. Ya no se usa la inmunoglobulina anti-A, no se usa, eso se usaba antiguamente. Sí, lo que usted puede hacer es vacunarlo contra el virus A, ya que la primera dosis le da protección en 2 semanas al 70% y en 4 semanas al 94% de los vacunados. Y luego se aplica una segunda dosis. Las vacunas son vacunas con virus inactivados. Hay 2 vacunas, una de Glaxo y otra de Merck. Se administran con un intervalo de 6 a 18 meses. Tarda más o menos 1 mes en aparecer los anticuerpos. Su eficacia es del 95%. Se aconseja vacunar, por supuesto, a los contactos, a los que residen en zonas que tienen incidencias elevadas, drogadictos, homosexuales, a los que reciben factores de coagulación intravenosos, por ejemplo, los pacientes hemofílicos, a los portadores de hepatitis C y a los que trabajan en contacto con el virus en laboratorios. Entonces, esto es lo que tienen que saber de la hepatitis A.
Cuando usted tiene un paciente con hepatitis A, usted le tiene que hacer controles de laboratorio. En general se le hace un control por semana, salvo que usted note algún tipo de agravamiento que a usted lo preocupe. En ese caso le puede hacer rápidamente pruebas para ver si el paciente está haciendo una insuficiencia hepática. No sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda. ¿Quedó claro? La hepatitis A, entonces esta nunca va a la cronicidad, nunca va a la cronicidad. Puede dar cuadros fulminantes, puede dar cuadros recurrentes, puede dar ictericias prolongadas, puede dar algunas complicaciones como el Guillain-Barré, la pancreatitis, la trombocitopenia, la anemia de la aplásica por compromiso de la línea roja y las artritis. 4 indicaciones de internación: anorexia y vómitos persistentes, encefalopatía hepática, el empeoramiento del tiempo de Quick y si el paciente es mayor de 40 años. ¿No hay preguntas? ¿Sigo adelante? Bueno, muy Puede bien. seguir, profe. Puedo seguir. Vamos para adelante. Vamos al virus de la hepatitis B. Este virus es de otra familia. La familia se llama Hepatnaviridae. Y este virus es un virus ADN de doble cadena. Ese ADN del virus va a codificar el antígeno del core, el antígeno E y el antígeno de superficie. El virus tiene una única enzima que se llama polimerasa viral. El virus, para replicarse, utiliza una transcriptasa reversa, al igual que los retrovirus. Cada hepatocito tiene 10.000 receptores para unirse rápidamente con el virus. El virus ingresa de manera lenta, tarda más de 16 horas de entrar al hepatocito y una vez que ingresa se dirige al núcleo de la célula liberando el ADN viral y ese ADN empieza a transcribir los genes del virus. Esta infección tiene un alto porcentaje de evolución a la cronicidad. Si te agarraste la hepatitis B en el momento de tu nacimiento, en el momento del parto, el 90% van a la cronicidad. Pero en cambio, si te la agarraste en la adultez, solamente van a la cronicidad el 10% de los pacientes. Esto es pregunta de examen. Solo van a la cronicidad el 10%. En el mundo mueren más o menos 1 millón de personas por año por el virus B. Hay muchos casos de esta hepatitis en el sudeste de Asia, todo lo que es Indonesia, Laos, Camboya, Vietnam, Tailandia, tienen concentraciones muy elevadas, igual que China, sobre todo el sur de China, y también en África, todos los países que están por abajo del Sahara tienen porcentajes muy altos de infección con el virus de hepatitis B. El virus se puede transmitir por vía sexual. El 40% de los casos se contagia por vía sexual. Se puede transmitir por compartir agujas y jeringas en pacientes drogadictos. Tener en cuenta también acá los tatuajes y los piercing, que si son colocados con poca norma de asepsia también pueden ser formas percutáneas de contacto.
La forma perinatal, que la madre es portadora del virus y el niño lo contrae al pasar por el canal del parto. Y finalmente las transfusiones o los trasplantes de órganos de pacientes que tienen el virus positivo. Este virus de hepatitis B puede dar una hepatitis aguda y una hepatitis crónica. Este va a la cronicidad. Hablemos primero de la hepatitis aguda. Bueno, tiene varios problemas. El primer problema de la hepatitis por el virus B es que el periodo de incubación es muy largo. Puede ser de un mes, pero a veces puede ser hasta 4 meses. Quiere decir que vos empezás hoy con una hepatitis y vos te la agarraste en el mes de junio o en el mes de mayo. 4 meses de incubación. Muchas veces comienza con síntomas inespecíficos, por ejemplo, fiebre, rash y artritis. Estos síntomas desaparecen cuando aparece la ictericia. Pueden tener dolor en hipocondrio derecho, náuseas. La ictericia suele durar de 1 a 3 meses. Pueden tener adenomegalias, esplenomegalia y arañas vasculares. Las transaminasas son muy elevadas, pueden llegar hasta 2000. Tardan más o menos 4 meses en normalizarse. Si persisten elevadas las transaminasas más de 6 meses, hay que tener cuidado porque eso está indicando que el paciente está progresando a una hepatitis crónica. También está elevada la gamma GT. Es muy difícil erradicar completamente el virus de la hepatitis B. Esto es muy importante porque siempre quedan virus acantonados en algunos hepatocitos. Y si el paciente tiene alguna enfermedad que le produzca inmunosupresión, o usted le administra inmunosupresores o anticuerpos monoclonales, usted puede reactivar la hepatitis y el paciente se puede morir por eso. Entonces, si usted tiene un paciente con hepatitis, que tuvo una hepatitis B, y usted le va a dar inmunosupresores, usted, si ya sabe que tiene la hepatitis B, no se los va a dar. Y si el paciente, usted no sabe que la tiene, antes de darle los inmunosupresores o antes de darle los anticuerpos monoclonales, usted le tiene que hacer toda la serología de la hepatitis para ver si el paciente ha tenido hepatitis B. Los casos fulminantes son raros, en cambio en la A no eran tan raros los casos fulminantes. Acá los casos fulminantes son raros, 0,1 a 0,5% de los casos. Bueno, hay una serie de antígenos y de anticuerpos. Vamos a decirlo rápido para que ustedes entiendan qué les voy a preguntar de esto. Los pacientes con hepatitis tienen 2 antígenos circulantes en la sangre, que son el antígeno de superficie y el antígeno E. Y tienen 3 anticuerpos. Anticuerpo anti-E, anticuerpo anti-antígeno de superficie y anticuerpo anticore. Fíjese que circula el anticuerpo anticore, pero no circula el antígeno anticore, porque el antígeno anticore está en el hepatocito, no sale del hepatocito, entonces no circula. Por eso son 2 antígenos y 3 anticuerpos. Si yo le pregunto, dígame qué estudio le pide para confirmar que el tipo tiene hepatitis B, usted me tiene que contestar, doctor, 2 antígenos, superficie y E, 3 anticuerpos, anti-E, antiantígeno de superficie y anticuerpos. Esa es la respuesta. Y lo tienen que saber eso porque es un tema importante. Hepatitis es un tema común. El primer
la primera manifestación circulante es la aparición del antígeno de superficie, que se mantiene positivo todo el cuadro de infección aguda y si persiste en forma crónica, implica que está evolucionando a la cronicidad y mientras está positivo, indica que ese paciente puede contagiar. En cambio, el anticuerpo contra el antígeno de superficie aparece cuando el cuadro ha evolucionado satisfactoriamente e indica curación. Desaparece el antígeno de superficie y aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ahora, cuando cae el antígeno y sube el anticuerpo, queda en el medio un agujero. Ese agujero se conoce con el nombre de periodo de ventana, porque en ese momento usted no puede hacer el diagnóstico ni con el antígeno de superficie, ni con el anticuerpo antiantígeno de superficie. Ese periodo de ventana usted lo puede cubrir con un anticuerpo que se llama anticore. El anticuerpo anticore es un anticuerpo contra un antígeno que no circula, que permanece en el interior de los hepatocitos. Y después tenemos el antígeno E, solamente aparece en pacientes con antígeno de superficie positivo, implica que la replicación viral está activa y que el paciente infecta, puede contagiar a otro. Si persiste positivo a lo largo del tiempo, hay alto riesgo de pasaje a la cronicidad. En cambio, el anticuerpo anti-E indica disminución de la replicación del virus y disminución de la infectividad. En la hepatitis aguda por virus B no se le da ningún tratamiento. El tratamiento es sintomático, no se le da tratamiento, salvo que haga un cuadro de hepatitis fulminante. Si hace un cuadro de hepatitis fulminante, se trata con entecavir o tenofovir. Son dos drogas antivirales. ¿Se entendió hepatitis B aguda? ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una duda, que no Dígame. entendí. Entendí para el diagnóstico de la hepatitis B que tenemos que pedir antígenos y anticuerpos, pero dependiendo Sí. del momento en el que yo le hago eso, es lo que es lo No, que voy a usar, ¿no? usted le pide los 5, Todos juntos. todos juntos. Usted le Perfecto. pide los 5. Por supuesto, hay algunos momentos de la evolución donde le va a dar positivo el antígeno de superficie, va a haber otros momentos de la evolución donde le va a dar positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Puede haber un periodo de ventana en el medio que solo le va a dar positivo el anticore, pero usted le pide los 5. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Ahí Eso está. es lo más sencillo, para no meter la pata. Usted le pide los Claro. 5. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, vamos a la hepatitis crónica. La hepatitis crónica por el virus B produce 1 millón de muertes por año, eso ya lo dijimos, y se calcula que están infectados 450 millones de personas. ¿Cuál es una grosería, no? 450 millones de personas infectadas. Es más que la población de Estados Unidos. O sea, es una enorme cantidad de gente. La mayoría de esos casos están en los países de Asia, que ya dijimos, China y sudeste asiático, en África, abajo del Sahara, y también hay muchos casos en las islas del Pacífico, Tahití, todas esas islas que tuvo el Papa hace poquito visitando, todas esas islitas del Pacífico, también tienen alta incidencia. ¿Cómo se presenta el paciente con hepatitis crónica?
Puede ser un paciente totalmente asintomático, que viene a la consulta por otro tema, usted le pide un hepatograma y en el hepatograma usted encuentra el aumento de las transaminasas. Que ya dijimos que no aumentan mucho, aumentan a 80 más o menos. A veces el paciente tiene síntomas. El síntoma más común es la astenia. El paciente tiene astenia, una astenia marcada. A veces puede tener manifestaciones extrahepáticas, pero vamos a ver cuáles son. A veces ya desarrolló cirrosis o un hepatocarcinoma, y entonces el paciente consulta por la cirrosis y el hepatocarcinoma. Y es raro que venga a la consulta por una exacerbación aguda o una hepatitis fulminante, porque se ha inmunodeprimido y se ha exacerbado nuevamente el virus de hepatitis que el tipo tenía en estado de portación. La hepatitis crónica puede tener momentos de más actividad y momentos de menor actividad. Cuando hay exacerbación de la enfermedad, aumentan las transaminasas y también aumenta la alfa-fetoproteína. La progresión de la enfermedad depende de la inmunidad del huésped, si está en un estado de alta inmunidad o si está muy inmunodeprimido. Y también depende de la carga viral que tenga el paciente. Cuando hay mucha replicación del virus, están aumentando las transaminasas y el antígeno E está presente. En cambio, puede haber otra etapa donde las transaminasas se normalizan, el antígeno E desaparece y aparecen los anticuerpos anti-E. Ya son la etapa activa y la etapa quiescente. Una etapa activa y una etapa quiescente. Lamentablemente, si usted no la trata, la hepatitis E crónica evoluciona a la cirrosis y también puede dar hepatocarcinoma. Tienen mal pronóstico los pacientes con alta tasa de replicación viral, los pacientes que tienen hepatitis con alcoholismo, la coinfección con el virus de la hepatitis C, o sea, un paciente que tenga hepatitis B y hepatitis C, las dos juntas, y la coinfección con la hepatitis delta o hepatitis D. Hay dos manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis B crónica. Esto es pregunta de examen. Las dos manifestaciones son la panarteritis nodosa o poliarteritis nodosa, que es una vasculitis que se suele asociar a la hepatitis crónica por virus B. Y la glomerulonefritis, sobre todo glomerulonefritis membranosa o glomerulonefritis membranoproliferativa, sobre todo en chicos. Ahí el paciente suele tener proteinuria. ¿Cómo se estudia el paciente con hepatitis B crónica? Bueno, por supuesto usted le va a pedir todos los antígenos y todos los anticuerpos, pero hay que hacerle una medición de carga viral al comienzo y luego la carga viral se mide cada 6 meses. Se considera activa, la replicación se considera activa si la carga viral es mayor a 20.000 unidades por mililitro o mayor a 100.000 copias por mililitro. Se puede también medir en forma cuantitativa el ADN viral. Si usted tiene dudas de si el paciente ya tiene cirrosis, le va a tener que hacer una biopsia hepática. Eso no está puesto acá, vamos a ponerlo.
Muy bien. ¿Cómo se lo trata? Vamos a hablar un poquitito del tratamiento. Primero, ¿cuáles son los criterios de que el paciente está respondiendo positivamente al tratamiento? Hay criterios virológicos, que es que disminuya el ADN de la hepatitis B en cantidad de copias, que el paciente que era antígeno E positivo pase a ser antígeno E negativo, que se negativice el antígeno de superficie, que las transaminasas disminuyan y que haya menos inflamación en el hígado y menos fibrosis y menos progresión a la cirrosis. Se recomienda el tratamiento de hepatitis crónica a todo paciente con carga viral mayor de 10.000 o niveles de ADN viral mayor de 2.000 o con niveles de transaminasas 2 veces por arriba del valor normal o pacientes con fibrosis significativa en la biopsia hepática. El tratamiento comienza con una droga que se llama interferón alfa. Se trata con interferón alfa de 4 a 6 meses, pero a veces se puede prolongar el tratamiento hasta un año. Se utiliza el interferón pegilado alfa 2. La dosis es 180 microgramos por semana por vía subcutánea y se puede dar más o menos durante un año o 48 semanas. El año tiene 52 semanas. Responden positivamente el 30% de los casos. O sea, fíjense que la respuesta no es que se curan todos. Responden positivamente solo el 30%. El interferón es una citoquina que tiene una actividad inmunomoduladora, antiproliferativa y antiviral. Produce una disminución de las transaminasas, disminuye la cantidad de copias del virus, pero cuando usted finaliza el tratamiento, muchas veces hay un 30% que se curó, pero hay muchos pacientes que la enfermedad reaparece, vuelve otra vez a subir la carga viral y vuelve otra vez a subir las transaminasas. Si usted no lo pudo curar con interferón, va a tener que darle terapia antiviral prolongada. Ahí las drogas que se usan son el entecavir, el tenofovir, la lamivudina, la telvibudina, el adefovir. Esas son las drogas que se están utilizando. ¿Cuál es el concepto? El concepto es, usted no lo va a curar. Entonces pasa como con el SIDA. Esto pasa a ser una enfermedad crónica. Entonces usted dice, bueno, lo empiezo a tratar con entecavir. Le doy entecavir y el tipo durante 2 años le baja el número de copias, se le normalizan las transaminasas y aparentemente el tipo está mejor. Pero usted cada 6 meses le hace la carga viral. De golpe usted le hace la carga viral, ve que pasaron 2 años del entecavir y empieza a subir la carga viral. ¿Qué quiere decir eso? Que hay virus que se han vuelto resistentes al entecavir. Entonces usted dice, bueno, ya no te puedo dar entecavir, vamos a cambiar al tenofovir. Entonces te doy el tenofovir. Con el tenofovir el paciente está 3 añitos bien. Y pasan 3, 4 años y el tipo está más o menos bien, pero en un momento otra vez la carga viral se le va a la nube y usted dice, se volvió resistente al tenofovir. Bueno, vamos a pasarlo a la lamivudina.
le damos la amibudina, de vuelta. Está 3 añitos, 4 añitos más o menos bien con la lamivudina, usted le hace la carga viral cada 6 meses. A los 4 años de golpe usted ve que la carga viral se le va otra vez para arriba, dice, bueno, se volvió resistente a la lamivudina y bueno, le cambiamos al Adefovir. Y así le vamos cambiando. Lamentablemente en algún momento te quedas sin droga, ya probaste todas las que hay. Pero bueno, todos esos años que lo mantenés con baja carga viral, con transaminasas normales, bueno, son años que evitas que el paciente progrese a la cirrosis. Estás evitando que progrese el paciente a la cirrosis. Por Pregunta, supuesto, doctor, sí. perdón. O sea, a estos que les damos los antivirales, es al 30% que no se curan, no, los que no se curan con Con el los interferón. interferones. Exactamente. Ok, perfecto. Los que no se curan con el interferón, que son el 70%, son la mayoría. A esos los empezás a tratar con antirretrovirales, uno por vez. Entonces le das uno y en general con ese tira 3 años, 2 años, 4 años. Le vas haciendo cargas virales cada 6 meses. Mientras la carga viral está baja, quiere decir que está respondiendo bien. Cuando la carga viral se le va otra vez para arriba, quiere decir que ya no responde más. O sea, ahí se lo cambio por otro. ¿Se entendió? Por supuesto, la investigación hepatológica continúa, y ojalá a lo mejor dentro de 8 años tenemos drogas nuevas que permitan una curación de pacientes y no solamente mantener la enfermedad, sino que se cure. Eso es lo que pasó con la hepatitis C. Ahora después vamos a hablar con la hepatitis C, donde se encontraron drogas nuevas y hoy en día podemos curar más o menos al 80% de los que tienen hepatitis C. Los que tienen hepatitis B solo se cura más o menos el 40%. Son cifras mucho más bajas. Tenemos vacuna contra la hepatitis B. Hay 2 vacunas, las 2 son de origen norteamericano. Hay que dar 2 dosis con 6 meses de intervalo. Se da por vía intramuscular. Se puede vacunar desde que es un bebé, al mes de vida y a los 7 meses. Y si no, te vacunas cuando ya sos más grande, ¿no? Se aconseja en general vacunar antes de la pubertad para cortar el tema de la transmisión sexual, antes de que empiece la actividad sexual. Los obesos, los fumadores y los que tienen enfermedad cardiopulmonar grave, los HIV, los inmunosuprimidos, los trasplantados, los pacientes en hemodiálisis, pueden no tener una respuesta satisfactoria de anticuerpos que con la vacuna. ¿Cómo me doy cuenta que estás vacunado? Porque tenés el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, sin haber tenido hepatitis. Entonces es evidente que te vacunaron. Los efectos adversos de la vacuna puede dar dolor en el sitio de la inyección, fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, erupción cutánea. Lo ideal es que se vacune toda la población, pero hay algunas poblaciones que tienen más riesgo. Por ejemplo, los trabajadores de la salud, por eso a ustedes les piden cuando van a los hospitales que se vacunen contra la hepatitis B. Los policías, los presos, homosexuales, bisexuales, promiscuos, drogadictos intravenosos, pacientes en hemodiálisis, pacientes que reciben hemoderivados, como los que reciben sueros para la hemofilia, y pacientes que son portadores de hepatopatías crónicas, de otra causa, hepatopatía que si se agarran hepatitis se descompensarían mucho. Las vacunas se llaman el Engerix B, el Hepativax adulto y el HB Vax Pro de 40 microgramos. Esas son las 3
vacunas que hay en el mercado de la hepatitis B. ¿Se entendió lo de la hepatitis B? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno, vamos a la hepatitis delta o D. Este virus es el virus delta, es un virus ARN, pero es un virus defectuoso. ¿Qué quiere decir que es un virus defectuoso? El virus solamente puede replicarse usando determinados genes que le proporciona el virus de la hepatitis B. O sea, para que vos tengas la hepatitis delta tenés que tener hepatitis B. Si no tenés hepatitis B, no, el virus delta no se reactiva, no se replica. Puede ser que el tipo se agarró al mismo tiempo una hepatitis B aguda con una delta aguda, juntas. O puede ser un portador crónico de hepatitis B que se agarra la hepatitis delta. Hay varios genotipos, hay 7 genotipos del virus de hepatitis delta. Es bastante frecuente, sobre todo en los países del Mediterráneo, Italia, España, Grecia, los países de Oriente Medio, el Líbano, Israel, todos esos pacientes, Turquía, toda esa zona de Oriente Medio, África Central y Norte de América del Sur. Se calcula que de las personas infectadas con el virus B, 15 a 20 millones también están infectadas con el virus Delta. Por supuesto, si usted vacuna a mucha gente contra el virus B, al no haber virus B, no hay virus Delta. ¿Qué pasa cuando tenés al mismo tiempo el Delta con el B? Bueno, el Delta es más jodido, entonces como el Delta es más jodido, se frena la replicación del B. Se frena la replicación del B, pero el paciente replica el virus Delta. Que es un virus más jorobado. Cuando vos te infectás simultáneamente con hepatitis B y hepatitis delta, el riesgo es que hagas una hepatitis aguda grave con evolución fulminante. Y si te lo agarraste sobre una crónica, a veces la enfermedad hepática suele ser más severa, con más rápida evolución a la cirrosis y más riesgo de carcinoma hepatocelular. Se diagnostica con una prueba de anticuerpos contra la hepatitis delta. Hay que hacerle esta prueba a todo paciente que tenga una hepatitis B positiva. El tratamiento se lo trata con interferón pegilado alfa, 180 microgramos subcutáneo una vez por semana, durante un año. Se cura entre un 25 a un 40% de los casos. A veces se lo da solo o asociado al Adefovir. Bueno, entonces el delta, solamente si tenés B, tenés delta. Y puede ser que te lo agarraste agudo junto con el B, los dos agudos, o que sos un crónico de B y que se te metió el delta después. Y en general predomina en la enfermedad el delta, que es mucho más agresivo que el B. Y entonces, si te lo agarraste en forma aguda, puede dar hepatitis fulminante. Si te lo agarras en forma más crónica, puede ir más rápidamente a la cirrosis y al hepatocarcinoma.
Y hay más o menos 20 millones de personas en el mundo con hepatitis delta, de los 450 millones que tienen hepatitis B. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Doc. Bueno, vamos a la hepatitis C. La hepatitis C es un virus ARN, es de la familia de los flavivirus. Hay 7 genotipos y varios subtipos. Hay 170 millones de personas infectadas crónicas en el mundo. Se puede transmitir por drogas intravenosas, por hemodiálisis, por transfusiones de sangre. Puede haber transmisión sexual, pero sería menos intensa que la del virus B. Y puede haber transmisión de la madre al niño. Puede haber una hepatitis aguda por virus C. En general, las transaminasas aumentan después de 6 a 12 semanas. O sea, tiene como un periodo de incubación de 6 a 12 semanas. Pueden aumentar las transaminasas hasta 800. Lo habitual es que sea anictérica. Lo habitual es que sea anictérica. En pocos pacientes presenta síntomas como ictericia, dolor y náuseas. El problema de este virus es que van a la cronicidad el 80% de los pacientes. Usted le tiene que pedir serología, o sea, anticuerpo contra la hepatitis C. Si le viene positivo, el paciente tiene una hepatitis C. ¿Cómo sé que es aguda? Y bueno, porque tiene transaminasa de 800. En el momento agudo, las transaminasas son muy elevadas. Esta hepatitis se trata en la fase aguda. Se trata en la fase aguda. Se la trata con interferón pegilado alfa y ese tratamiento dura 24 semanas porque se vio que si usted lo trata en forma aguda, evita que vaya a la cronicidad. Y después tiene la hepatitis C crónica. Hepatitis C crónica es que usted tuvo una hepatitis aguda y el 80% evoluciona a la cronicidad. Son pacientes que vienen a la consulta asintomáticos, pero usted le encuentra aumento de las transaminasas o tienen una marcada astenia, se quejan muchas veces de astenia y van a desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma. Si usted no le trata la hepatitis C. Si el paciente es alcohólico o consume marihuana, eso acelera la injuria hepática. Y si tiene coexistencia con hepatitis B, también acelera, por supuesto, la injuria hepática. Los anticuerpos aparecen más o menos entre las 4 a 6 semanas de adquirida la infección, pero la característica peculiar es que la presencia de los anticuerpos no indica curación. O sea, usted tiene anticuerpos positivos, pero eso no significa que se curó, sino que sigue con la enfermedad. Cuando usted tiene una hepatitis C crónica, usted tiene que pedir la carga viral y tiene que pedir un estudio que se llama el genotipo del virus. Es importante porque se va a tratar con determinadas drogas dependiendo del genotipo que usted tenga. El genotipo más benigno es el 1. El 1 es el más benigno. Después hay 2, 3, 4, hay varios y son en general más malignos o más difíciles de curar. Por supuesto, siempre le va a pedir una
serología para virus D, virus B, virus Delta, HIV, y le va a pedir la carga viral y le va a pedir la biopsia hepática. El problema de la hepatitis C es que la hepatitis C desencadena un montón de enfermedades. Y a veces el paciente viene a la consulta por las enfermedades desencadenadas por el virus C. Esas enfermedades pueden ser enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, hasta un 20%, enfermedad de Graves, o sea, hipertiroidismo, crioglobulinemia mixta, que es una vasculitis, 15%, panarteritis nodosa, neuropatía periférica por vasculitis, síndrome antifosfolipídico, trombocitopenia inmune, polimiositis, síndrome tipo CREST, colangitis esclerosante, cirrosis biliar primaria, artritis reumatoidea, enfermedad mixta del tejido conectivo, enfermedad celíaca, esclerosis múltiple, lupus, uveitis, anemia hemolítica, síndrome pluriglandular autoinmune tipo 1, oligopoliartritis con factor reumatoideo positivo, glomerulonefritis membranosa o membrano proliferativa. Fíjense todas las enfermedades autoinmunes. Con lo cual, un poco yo lo que diría es, cuando ves un enfermo con enfermedad autoinmune, pedirle la serología de hepatitis C. Porque te podés llevar la sorpresa de que el paciente tiene hepatitis C positiva. Después hay una serie de enfermedades de la piel: vitiligo, alopecia, psoriasis, paniculitis, urticaria pigmentosa, líquen plano, porfiria cutánea tarda, que es la más grave de todas estas enfermedades. Después busquen la fotito, van a ver lo que son los pacientes con porfiria cutánea tarda. Se les destruye toda la cara. Es terrible la enfermedad. Prurito crónico y síndrome de Sweet. Es una enfermedad rara de la piel. Entonces, fíjense que pueden tener manifestaciones cutáneas y otras manifestaciones, que ahí tenemos el linfoma, no Hodgkin, las gamapatías monoclonales, que pueden evolucionar al mieloma, la astenia crónica severa, la miocardiopatía y miocarditis, fibrosis pulmonar, ulceración de la córnea, enfermedad inflamatoria intestinal, esto quizá habría que ponerlo con las colagenopatías, insulinoresistencia y diabetes tipo 2. Entonces, fíjense qué cantidad de enfermedades se asocian a la hepatitis crónica por virus C. Así que yo te puedo preguntar el día del examen, nómbreme 15 enfermedades que se asocian a la hepatitis crónica por virus C. La lista esta tiene más de 25. Importante para que usted se acuerde. Todas las autoinmunes, muchas cutáneas y algunas tumorales, linfoma, gamapatía monoclonal, que puede dar mieloma múltiple, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, fibrosis pulmonar, miocarditis. ¿Quedó claro esto? ¿Cómo se trata la hepatitis C? Bueno, hasta el año 2014, se usaban dos drogas. Se usaba el interferón alfa asociado a una droga que se llama ribavirina. Con este tratamiento se tenía la curación más o menos en la mitad de los casos.
Era un tratamiento con muchos efectos adversos y algunos efectos adversos bastante graves. A partir del año 14 empezaron a aparecer una serie de drogas nuevas. No les voy a tomar todas las drogas y todas las combinaciones de drogas de la hepatitis C, porque eso no lo usa un médico general, eso lo va a manejar un hepatólogo. Directamente es el hepatólogo el que va a manejar esto. Pero sepan que aparecieron una serie de drogas, el sofbuvir, el dazabuvir, otro grupo de drogas es el ledipasvir, el daclatasvir, el omnitasvir, el elbasvir, y después hay otro grupo de drogas que son el cimeprevir, el paritaprevir y el grasoprevir. Entonces, con estas drogas se empezaron a hacer indicaciones según los genotipos. Entonces, ahí les puse yo en el libro, si el paciente tiene un genotipo 1, se le puede dar cualquiera de esas indicaciones. Si tiene un genotipo 2, si tiene un genotipo 3, si tiene un genotipo 4, o si tiene un genotipo 5, o si tiene un genotipo 6. Lo importante es que con estas drogas nuevas, los tratamientos son carísimos, salen más o menos $1000 por mes y duran en general un año, pero con estos tratamientos nuevos llegamos a curar al 80% de los pacientes. 80% de los pacientes se curan, lo cual es una cifra muy importante porque baja mucho el hepatocarcinoma y la cirrosis. Bueno, nos queda la hepatitis E y terminamos. La hepatitis E es un virus ARN de la familia de los Epiviridae. Tiene 4 genotipos. Es más común en personas jóvenes de 10 a 40 años. Tiene un periodo de incubación de 2 a 8 semanas. Hay mayor prevalencia en África, Asia y en América Central. En general se transmite por vía oral fecal, por ingesta de aguas o alimentos contaminados. Se han descrito transfusiones de sangre, órganos trasplantados y transmisión en las áreas de internación. No se sabe por qué esta enfermedad es muy grave en embarazadas. Cuando una embarazada se agarra hepatitis E, tienen hasta un 20% de mortalidad. Esta hepatitis no va a la cronicidad, salvo que el paciente sea un inmunodeprimido. Si el paciente es un inmunodeprimido, puede ir a la cronicidad. La forma aguda es muy parecida a la hepatitis A, tiene ictericia, malestar general, anorexia, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, hepatomegalia. Pueden tener exantemas, artralgias, prurito y diarrea. En el laboratorio tienen aumentadas las transaminasas y la bilirrubina. La enfermedad suele ser un poquito más grave que la hepatitis A y puede tener trastornos de la coagulación y colestasis prolongadas hasta en el 50% de los pacientes. Se han descrito algunas complicaciones. Por ejemplo, hemólisis, trombocitopenia, glomerulonefritis membranosa, púrpura de Scheuer-Lennox, pancreatitis aguda, Guillain-Barré, parálisis facial periférica, mielitis transversa, meningoencefalitis aguda, pseudotumor cerebral, miopatía proximal, parálisis de pares craneanos.
No tiene tratamiento, el tratamiento es sintomático y en general los pacientes se curan. La mortalidad en general no es alta, salvo en el grupo de las embarazadas. Si el paciente hace una hepatitis E crónica, en general son pacientes HIV positivos, pacientes trasplantados, pacientes con tumores hematológicos, tienen una marcada astenia, artralgias, mialgias, y en 2 años el 16% va a la cirrosis. Acá se hace la carga viral y se los trata con ribavirina como monodroga, 600-800 miligramos por día, y como segunda opción el interferón pegilado. Acá el diagnóstico se hace pidiendo el anticuerpo contra la hepatitis E. Se le pide el anticuerpo contra la hepatitis E y le viene positivo. Bueno, con esto terminamos todo lo de hepatitis. Por suerte pudimos darlo todo. No pudimos dar algunas cosas de hígado en el paciente con HIV y los abscesos hepáticos, pero bueno, eso no es muy difícil, lo pueden leer ustedes, no son temas tan complejos. Pero lo de hepatitis es un tema bastante complicado y hay que entenderlo bien y hay que saberlo bien. No sé si quieren preguntar algo. Si tienen alguna duda. No, doctor, gracias. Bueno, vamos a dejar a las 6:30, vamos a dar ictericias, tema también importante, así que vamos a dar todos los casos de ictericias prehepáticas, hepáticas y poshepáticas, todas las causas y las que llamamos causas raras de ictericia. Bueno, nos vemos a las 6:30.